Muy buenas con todos. Hoy les presento un smartwatch calidad-precio con pantalla AMOLED, GPS y hasta 18 días de batería. Probamos el Redmi Watch 5 Lite y te digo si realmente vale la pena o no. Comenzamos. Al ver la caja vemos que no está nada mal. Interesante. Vamos a ver qué tiene. Aquí está el manual y en español. ¿Qué más tenemos? El reloj, aquí está. A ver. Viene protegido. Ese protector. Y a ver, lo quitamos. ¿Y qué más viene? A ver, vemos. Ahí su cargador. Ahí está su cargador. Vamos a encenderlo. Xiaomi Perro S. Es bien grande, así que es especialmente para muñecas muy grandes. A ver. ...48.3. Ahora vemos el ancho. ...39.4... y el grosor de 11.5, 11.4 milímetros. El material es de plástico. Para hacer más liviano se ha hecho este tipo de material. Como vemos, es un reloj unisex, puede ser para hombre como para mujer, y no está nada mal. La pantalla es AMOLED de 1.96 pulgadas, una resolución de 410 x 502. Este es sus puntos fuertes. Ahorita que veo está bien claro y cuenta con el sistema Xiaomi PROS. Una de sus funciones es llamada Bluetooth, tener altavoz para las llamadas, y es compatible con Android y iOS, así que puedes utilizar tus celulares Android como iPhones. Y bueno, vamos a conectar el smartwatch al celular. Tenemos que escanear este QR. La aplicación Mi Fitness 3.0 y vamos a descargarlo. Abrimos el programa. Elegimos la región. Y bueno, ahora vamos en dispositivo. Te pide crear una cuenta.
Listo, una vez ya añadimos el dispositivo, bueno, ponemos nuestros datos y vamos en siguiente. Aceptamos el Bluetooth, permitimos, sí, y ahí lo encontramos. Como está encendido el QR, está en modo de escucha. Elegimos y nos permite aceptar donde aceptamos por las dos partes y se va a conectar. Vinculado y ya está, solito se sincroniza el tema de la hora. Está bien guapo, tiene buena tasa de refresco. Para hacer un reloj de este precio, un smartwatch, muy bien. Acá nos pide, tenemos que siempre permitirle las notificaciones, va a ser las del mensaje y tal, algunas apps que se utiliza. Tengo entendido que teléfono tienes que activarlo. Esta también, como utilizo para llamadas. Ya si gustan ustedes lo activan todo. Permitimos. Te van a pedir otros permisos adicionales que son el acceso a dispositivos. MyFitness es este. Y listo. Llamadas. Nos va a permitir los contactos. Sincronizamos. Siempre acá permitan todo el tiempo. Se les va a consumir poco la batería, pero ese es el tema. Aunque no es tanta diferencia. Los smartwatch no consumen, especialmente de este reloj, no consumen casi nada. Esperamos a que cargue. Le pide para agregar widgets. Bueno, son consejos. Características. Bueno, listo. También siempre te piden esto. Bueno, estas son recomendaciones. Y aquí tenemos, ya está. También te pide que hagan segundo plano. Podemos cambiar aquí las esferas. En la parte de dispositivo aquí vemos todas las esferas. Pues sí, ya esas son las configuraciones más importantes que puedes hacer. Aquí configuras tu esfera. Puede ser, aquí es online la que descargas y la local la que quieres. Estos tres son los que están predefinidos. Pero bueno, eso ya depende de uno. Le podemos ver notificaciones de llamadas que ya permitimos. Podemos contestar también con mensaje automático, por lo que veo. Tenemos que permitir. Mira. Bueno, esos son como los celulares cuando haces en vez de buzón de voz, podemos responder con eso. Las aplicaciones. Sistema, protección de la conexión del reloj. A este sí se corta la comunicación entre ambos. Están los widgets que les mostré, ordenar para establecer un orden entre las aplicaciones del smartwatch, el modo nocturno, modo suspensión, sincronización de no molestar, y este es también para encontrar el dispositivo. Vamos a encontrar y ahí suena. Nada mal. Es bueno eso, algunos no lo tienen, solo tienen el de encontrar el celular.
Bueno, esos son el sistema. Vamos a seguridad y ponemos un mensaje de emergencia, contraseña, o también encontrar el dispositivo. Aunque creo que esto es lo mismo, ¿no? Claro, es lo mismo. Tengo entendido que este es para el reloj. ¿Qué más tenemos? Este es para actualizar el dispositivo. Pero está actualizado. Centro ayuda. Conectar teléfono nuevo. Este es para trasladar tu celular al otro. Pero eso se utiliza cuando quieres cambiar el celular. Bueno, a ver. Aquí en el perfil puedes modificar todos tus datos. Tanto de la altura, el peso, eso. Estos son los entrenamientos. Podemos agregar más entrenamientos aquí arriba, la parte de arriba. Esto. Aunque nos muestra la parte básica: correr, caminar, ciclismo, cinta de correr, ¿no? Ajá, sí. Y saltar. Aquí registra todos la información y bueno. Saludas para que esté como automático el control de pasos, el ritmo cardíaco, el sueño, presión sanguínea, oxígeno en sangre, el estrés. Bueno, en mi parte no es bueno que lo activen mucho, es mejor manual, porque esto del sueño, no, así sea el mismo iPhone, el mismo Apple Watch, no son exactos esos, no. Ahí. Ritmo cardíaco, el ritmo cardíaco para que analice tu medida del corazón, la presión sanguínea, oxígeno en sangre. Bueno, estos son temas de ejercicios que lo puedes configurar o desconfigurar. Aquí en la parte de arriba puedes ajustar y aquí está. Aquí ves, si no te gusta que se baje la batería por tema de estos, primero, el tema es que estos están activados automáticos como el ritmo cardíaco. Entras a esta parte, selecciona, luego acá hay 3 puntos, ajustes, y acá está monitoreo continuo, dice inteligente. Lo puedes desactivar o cada tiempo te da, puede digamos hacer un monitoreo con 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos. A algunas personas le puede incomodar, a algunas personas le puede servir el monitoreo, ya que los sensores ahora últimos de estos ya más modernos smartwatches son más efectivos. Obviamente no vas a comparar con un sensor médico, pero estos sirven como un principio para avisarte realmente. En el reloj vemos, estamos con para cambiar esto, las carátulas, dejas presionado y cambias y ya. Puedes cambiar, puedes editar el color. Interesante. El menú está bueno, el menú de la barra rápida está hacia arriba. Aquí está el modo nocturno, aunque es no molestar, es no molestar. Sin sonido, pues modo silencio. Este es para levantar la mano para que se encienda. Este es para ir a los ajustes. La linterna, que está bien. Este es para buscar el teléfono. Ahí está. Este es para eliminar el agua cuando se moja. Estos smartwatch son de 50 metros
de resistencia. O sea, puedes nadar pero en poca profundidad, solo en la parte de la superficie. Si te sumerges es bien probable que le entre agua. Son bien delicados. Todos los smartwatches tienen ese detalle. O sea, este es ahorro de energía. Esto es activar durante 5 minutos. Esto parece el Always On Display, ¿no? Sí, esto parece. Y bueno, esos son todos. Para ir al menú principal, presionas este botón y aquí vemos deportes, el historial de notificaciones, por lo que veo, aunque es deporte, tiene muchas, wow, tiene muchas cosas, incluso puedes buscar más, wow. Este es como un resumen de lo que te monitorea. Este es el ritmo cardíaco. Este es un análisis de cada semana. Oxígeno en sangre, el sueño, el estrés. Este es como la respiración para saber tu nivel. Bueno, este es un resumen también del clima, que siempre esto te dan el tema del celular, es quien le proporciona esta información, así que siempre tiene que estar conectado. El calendario, los eventos, es lo que con la aplicación puedes configurarlo. Las tareas, los contactos que los agrega la aplicación para llamar también. Puedes poner el número de llamada, ¿sí? Y ya, llamar. El celular para reproducir la música en el celular. Cámara, alarmas, concentración. Este es para como modo no molestar. Este es el cronómetro, temporizador, reloj mundial. Puedes agregar si te vas de viaje. Esto es muy útil. Encontrar el teléfono, la linterna y las configuraciones. A ver, esferas de reloj, notificaciones. Este es para encender la pantalla, notificar cuando el teléfono está bloqueado, ¿no? Solo notificar cuando la llevas. Normalmente recomiendo cuando el teléfono está bloqueado se prenda para que ahorres batería, porque si estás usando el celular no tiene mucho sentido que el smartwatch se encienda. El sonido, aquí puedes configurar el volumen. Acá está para configurar el tema de la alarma. Si quieres que suene más fuerte, la pantalla, bloqueo automático, levantar para activar, cubrir para apagar, pulsa para activar. Este es para encender. Entonces el Always On Display es este. Y tema, no molestar, el modo nocturno, la detección automática. Hace para detectar el entrenamiento, cambiar el diseño del menú, poner colocar clave, contraseña, batería, saber cuánto tiempo queda. Mira, 16 días dice, increíble. Una hora de batería para ponerlo, lo colocamos esto y dice que 32 días, increíble. Sistema. Aquí nos da la opción de restablecer o tanto conectar o migrar a un nuevo teléfono. Acerca del reloj, aquí tenemos la MAC, el nombre, la versión, la serie, la marca. Muy útil todo. ¿Qué tal lo ven? Estos son los sensores. La gran pantalla AMOLED que está hermosísima. ¡Wow!
Veamos cómo nos queda. Hay una versión en color negro también. A mí me queda grande, incluso. Increíble. Pero este es para un familiar con muñeca de 18 centímetros. Mío es de 17.5. Me queda así, está. Yo lo veo bien también. Ya me he vuelto poco de smartwatch. Conozco, pero a algunas personas les es más útil los smartwatch. Con decirles que tengo este Samsung, que le voy a hacer review también, pero no lo utilizo casi nada. Tienen más tamaño de pantalla, aprovechan mucho más. Con la batería de 470 miliamperios es ya lo estándar que todos los relojes deberían tener como mínimo. Estos smartwatch, sí. El GPS integrado también le da un plus, que puedes utilizar sin el reloj. Pienso que este es el mejor calidad-precio en tema de smartwatch. Si solo quieres el para deportes y algo más pequeño sin llamadas, es el otro, que es el Redmi, el Smart Band. Pero si quieres para las llamadas, notificaciones y esta estética que les gusta a la mayoría de los smartwatch cuadrados, es para ti. Una de sus contras es el material que es de plástico, pero esto se puede justificar por el tema de que es muy liviano. Y vamos a comprobar el tema del liviano. Aquí, vamos. Decía que era 49 gramos. Y miren, 44 gramos. Increíble. Ya lo acomodé bien, 45. Demasiado liviano, Una de sus funciones también que son ilimitadas es que ahora ya vemos puro Wear OS, pero estos cuestan desde el doble como mínimo, incluso el cuádruple de precio. No tiene muchas apps avanzadas, pero sí, este recomiendo si no quieres tanta tema de aplicaciones, solo son las notificaciones, las llamadas y el deporte, que muchos lo utilizan. Pero lo que algunas personas priorizan es el tema de la autonomía, que es la duración de la batería. Ahorita, por el momento, los Wear OS no están pasando los 5 días, incluso la semana es máximo. Ese es el problema todavía de los smartwatch de gama alta. Por eso este se lo pasea en tema de batería. El Redmi Watch 5 Lite es uno de los mejores smartwatches en la actualidad. Es económico, tiene el esencial, la pantalla, la batería y las funciones que son muy útiles. Si buscas algo bonito, funcional y barato, este color dorado claro, que es color con la correa, y tiene más color de acero, pero que estos son de aleaciones, están bien. Es una compra segura si es que quieres un smartwatch grande. Este grandecito es, y lo mejor es que al ser de 22 milímetros puedes adaptarle cualquier correa. Hay algunos modelos como el Redmi Watch 5, que es el normal, tiene unas correas especiales. En cambio esta tú solo le quitas y ya está. Puedes adaptarle cualquier correa de 22 milímetros. Ese es un punto a favor. Ese es uno de los temas que preferí traer el Redmi Watch 5 Lite en vez del Redmi Watch 5 normal.
Si te gustó la review, dale like, suscríbete y comenta qué otro dispositivo quieres que probemos. Si es que quieres que traiga más relojes, que tenemos en camino varios. Nos vemos.